Hola, muy buenos días a todos los amigos del signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral y los invito a suscribirse y activar ya mismo la campanita para que apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual Javi hace parte. También, si quieren participar por una lectura privada, los invitamos a ver el video completo, ya que de esta manera conocen los requisitos para participar. Y les contamos que ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada en la cual pueden preguntar todo lo que deseen y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Hoy, con mucho amor, queremos contarles que tenemos una lectura especial. Sí, es general, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, recuerden que pueden ir a su ascendente. Tomen lo bueno, dejen pasar el resto. Recuerden que siempre es importante escuchar este video y su ascendente, porque si no la lectura queda a medias. Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario te dejé un link para que lo vayas a consultar, ¿ok? Bueno, el día de hoy, mi querido amigo de Cáncer, tenemos un mensaje general, luego pasamos al amor y luego a la economía. Me dice: la naturaleza te enseñará a sanar. Yo siento que definitivamente hay una situación en la cual puedes haber salido como muy lastimado, amigo de Cáncer. Puede haber resultado tu corazoncito, pero también me puede hablar de tu parte física, mental, emocional y espiritual que necesiten sanación. Yo pienso que podría estar durante estos días recibiendo como renovación, sanación, restauración para cada área de tu vida, y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Tu segunda promesa en este momento te dice: iniciarás un nuevo ciclo. Siento que algo se cierra para que otra cosa empiece y estás en un ciclo en el que definitivamente pues fue importante que lo vivieras, fue necesario, pero hay que avanzar, hay que evolucionar, hay que continuar, hay que seguir adelante, ¿sí? Por otro lado, tu último mensaje te dice: tus obras revelarán tus orígenes. Lo que tú hagas demuestras lo que has aprendido, lo que tienes de casa. Así que procura que tus obras sean muy coherentes con tus actos para que de esta manera seas una persona íntegra. Recuerda que lo que haces finalmente termina hablando o diciendo el doble de palabras, ¿sí? Súper importante la coherencia entre nuestras palabras y nuestros actos en estos días. Bueno, pasamos en este momento al plano de lo amoroso. Estas son iniciales de personitas con las cuales estos días podrían estar pasando cosas importantes en el amor. Puede ser una llamada, un contacto, un encuentro, un mensaje a través de esta lectura. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona. Tenemos la letra C, la letra M, la letra K, la letra V pequeña y la W. ¿Ok? Recuerden que puede ser la inicial del nombre, el apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Y que si la letra pues no está, no importa, porque lo que importa es que estamos en tu signo. Te invito a que ya mismo te suscribas y actives la campanita. Vamos a ver qué viene el día de hoy para todos aquellos amigos de Cáncer en el amor. Recuerden que esta primera parte es para todos aquellos que están solteros, que no sienten nada por nadie ni salen con nadie. Bueno, yo veo aquí que estás tomando mucha seguridad en la vida. A ti que estás soltero y que no te interesa nadie ni sientes nada por nadie. Estás aprendiendo a tomar mucha seguridad en la vida y es un cambio que estás haciendo de adentro hacia afuera. Por eso siento que es un cambio positivo, y no solo esto, sino que es un cambio que va a perdurar
muchísimo, pero muchísimo en el tiempo. Te marca el signo Tauro, aquí te marcan 3 signos: Tauro, Acuario y Sagitario. Y siento que estás buscando mucha estabilidad y al mismo tiempo fluir. Sí, que estás dejando que las cosas, o aprendiendo a dejar que las cosas pasen como tengan que pasar, a no forzar nada. Y esto me indica que estás evolucionando, que estás creciendo a nivel espiritual. Así que te felicito muchísimo porque de verdad, pues, digamos, es un avance enorme para tu crecimiento y para tu evolución espiritual. ¿Vale? Me parece perfecto. Vemos aquí que estás súper enfocado en tu plano laboral y profesional y eso es bueno. Sin embargo, la emperatriz me dice: recuerda tomar control de cada área de tu vida. Recuerda que la vida tiene que tener ese equilibrio, tu parte profesional, tu parte sentimental, y me encanta que te estés volviendo más seguro porque eso atrae personas con la misma vibración que tú tienes, ¿sí? Más estables, más seguras y que permiten que las cosas fluyan de una manera mejor. Miren que he puesto la acá al revés, ok. Bueno, vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental. Para todos aquellos cáncer que tienen una conexión especial o de amor con alguien, puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres. Bueno, puede ser tu crush, tu esposo, tu amante, tu ex, si es que aún sientes amor o algo por él o por ella. Tu esposo, tu novia. Quiero que ahora te concentres y digas el nombre de esa persona en tu mente o en voz alta, nombre completo. Y ahora di tu nombre junto al de esa persona. Ok. Vamos a ver entonces qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se aproxima para el tarot y qué se viene para la conexión. Ok, y esta carta es que les cubre. Bueno, entonces comenzamos. Veamos primero qué signos están en el radar. Por allá escuchamos a Sol, que es nuestra perrita más viejita del refugio. Tenemos aquí a Cáncer, tenemos Virgo, tenemos Acuario. Puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus de esa persona especial. Bueno, miren que respecto a los sentimientos es una persona que en este momento requiere ayuda para aclarar realmente qué es lo que siente por ti. Veo que es alguien que probablemente esté pasando un periodo de confusión o que los sentimientos que tenía hacia ti han estado en un cambio o han tenido un cambio bastante importante. Veo que esta persona hablará acerca de lo que siente por ti con personas que son muy de su confianza o incluso con un terapeuta porque ha notado cambios importantes en lo que, digamos, siente por ti. Esa persona piensa en realizar ciertos cambios en la vida que tiene, en la forma como está llevando su vida, no solamente, digamos, por sí mismo, por sí misma, sino para que esto afecte de manera positiva la relación que tiene contigo. Creo que hay mucha confusión justo ahora, pero en medio de todo veo que lo que siente esta persona por ti es muy fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque en el cambio hay 2 columnas, hay 2 cimientos. O sea, lo que hay de base contigo no se va a extinguir, no se va a ir, pero sí veo que pide claridad. Hay alguien que está esperando un arrepentimiento. No sé si de tu parte o de su parte, pero aquí hay alguien que está esperando arrepentimiento y arrepentimiento genuino,
que se traduzca en cambios. Es probable que sea de parte de esta persona especial que te falló, pero hay alguien que está esperando siento que es alguien que espera que ambos aprendan a reconocer los errores que tienen para que la relación sea un poco más equilibrada y puedan trabajar. ¿Qué espera de ti esta persona? Me dice que estés analizando las cosas muy objetivamente, que también le estés pensando tanto como él o ella están pensando en ti. Se acerca una etapa de un diálogo. Veo que aquí va a haber un diálogo, una negociación. Veo que es una persona que contigo probablemente tenía o tiene como proyectos a largo plazo, incluso constituir una familia. Y veo que la parte espiritual a futuro de esta conexión debe ser muy muy importante para la reconexión. A ustedes se les acerca o los cubre una etapa de descubrimiento del otro y de confrontación con sus propios sentimientos. Yo percibo que son personas que realmente podrían funcionar muy bien porque les marca también la carta de la duplicidad, pero que tienen unos puntos débiles y es el tema de la comunicación, ¿sí? Les marca aquí la fragilidad, que básicamente en otro tarot sería algo así como la torre. Y la oportunidad de la fragilidad o de la torre cuando aparece en esta posición es que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo trabajando en nuestros aspectos débiles, en nuestros aspectos digamos no tan buenos, no tan fuertes. Les marca el emperador y te dice a ti mucho autocontrol. Siento que últimamente te ha faltado esta parte y quizá por ello has tenido inconvenientes con esa personita especial. Vamos ahora a pasar y ver qué nos clarifica nuestro otro tarot en esta relación de pareja. Mucho autocontrol. Sí, has perdido mucho el control en esta situación y me dice tienes que tomar cambios o actitudes diferentes porque hubo una situación o va a venir una situación en la cual probablemente como que pierdas el control y esto no está bien, querido amigo de Cáncer. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo económico de los Cáncer. Bueno, para todos aquellos amigos de Cáncer que están sin trabajo, miren que de hecho aquí sale Cáncer y les marca la carta de la templanza y esto me habla de superación de obstáculos. También me habla de no perder la fe, de mirar realmente nuestros sentimientos y si estamos actuando o no con fe, porque yo siento que van a poder muy pronto superar este obstáculo de este receso económico que están pasando. Y te dice hay que ser un poquito flexible, quizá te toque trabajar en algo diferente, pero pues hay que hacerlo. Para los que están tienen un trabajo, un emprendimiento, va a haber una situación algo difícil en estos días, imprevista, puede ser un cambio o una reunión algo tensa, una situación tensa. Confía que todo saldrá bien. Mucha oración y apoyo en los amigos. Número de la suerte el 67 y a ti que llegaste hasta aquí quiero agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura gratis y estar con nosotros en nuestros en vivo. La lectura se sortea entre quienes cumplen todos los requisitos. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video. El día de hoy escribir la palabra amarillo en los comentarios, dejarnos al lado de la palabra algún comentario y los invitamos ya mismo a ver su video, su signo ascendente para que su lectura sea completa. Recuerden que en el primer comentario hay un video para que sepan cuál es el suyo. Bendiciones.